Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de cómo tributa la indemnización por despido en la renta. Y sí, amigos, esta es una pregunta que se hace muy habitualmente. Bueno, pues todos esos contribuyentes que durante el ejercicio que tienen que declarar en la declaración de la renta tuvieron un despido y con ese despido tuvieron una indemnización. Importante no confundir la indemnización con el finiquito. El finiquito al final se compone de esos días que te tienen que pagar del mes, más las vacaciones no consumidas. Bueno, pues eso no tiene nada que ver y eso siempre estará cotizando, siempre estaremos contribuyendo por esa cantidad en la declaración de la renta. Sin embargo, ¿qué pasa con esa indemnización por despido? Te lo cuento. Vamos a ver cómo funciona la tributación por ese despido, esa indemnización por despido o por fin de contrato. La indemnización por fin de contrato sí que hay que declararla en la declaración de la renta y sí tendremos que tributar por ella. Sin embargo, en el caso del despido, aquí ya tenemos que analizar cada tipo de despido para entender en qué casos sí va a tributar y en qué otros casos pues está exenta de tributación en España. ¿Y cuándo sí tenemos que tributar esa indemnización? Bueno, pues el primer caso es cuando estemos recibiendo una indemnización por encima de esas cantidades legales. Si nos corresponde 33 días por año trabajado y nos pagan 45, pues debemos saber que ese exceso de indemnización sí que va a tributar en la declaración de la renta. Y por otro lado tenemos esas indemnizaciones que están dentro del marco legal, pero que, bueno, pues superan los 180.000 euros. En ese caso también tendremos que declarar. Pero ya sabéis que, bueno, pues hay diferentes excepciones que pueden afectar a nuestra indemnización, así que vamos a repasar cada tipo de despido para ver en qué casos sí tendríamos que tributar y en qué casos no tenemos que tributar por esa indemnización recibida. Pero bueno, si quieres documentarte por tu cuenta, que sepas que todo esto está recogido en el apartado E del artículo 7 de la Ley 35/2006. En el caso del despido objetivo, bueno, pues el despido objetivo ya sabéis que son 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, con lo que, bueno, en este caso, si no superamos los 180.000 euros de indemnización, estaremos totalmente exentos de tener que declarar esta indemnización y tener que pagar por ello impuestos. En este caso, el trabajador no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente cuando se produce este despido, se acepta, bueno, pues ya automáticamente tenemos esa exención para tributar por esa indemnización. Y bueno, en el único caso en el que habrá que tributar por esta indemnización es en esos casos en los que supere los 180.000 euros, cotizaremos por ese exceso a partir de los 180.000 euros y además debemos decir que, bueno, pues se podría aplicar esa reducción del 30% previsto en el artículo 18.2 de la LIRF. ¿Vale? Para que tengamos en cuenta que, bueno, aunque superemos esos 180.000 euros de indemnización, pues podemos aplicar ciertos tipos de ventajas fiscales. ¿Qué pasa con el despido objetivo mejorado? Bueno, pues por la razón que sea, tenemos un despido objetivo, pero mejorado, se nos va a dar más de esos 20 días por año trabajado. Bueno, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que no supere lo que sería el despido improcedente. Si supera, en este caso, esos 33 días por año, pues sí que tendremos que tributar por el exceso, igual que si supera esos 180.000 euros, pues tendremos que tributar por el exceso. Así que, en definitiva, ni el despido objetivo ni el despido objetivo mejorado dentro de los límites, que esa mejora no supere el despido improcedente, estaremos hablando de que esa indemnización no va a tributar y además debemos saber que el trabajador no tiene que hacer absolutamente nada, no tiene que entregar ninguna papeleta ni hacer ninguna conciliación, sino que simplemente esas cantidades ya quedan exentas de tributación. Y bueno, pues hay consultas vinculantes de la agencia tributaria. Tributación en el caso del despido disciplinario. Bueno, como primer punto debemos saber que el despido disciplinario no tiene indemnización, así que en principio no vamos a tener que tributar por la indemnización porque no vamos a tener esa indemnización.
Eso sí, si la empresa decide abonar una indemnización, aquí es fundamental que esa indemnización se produzca dentro de los procesos de conciliación y en esa sede judicial en la que, bueno, pues la empresa reconozca la improcedencia del despido y en sede judicial, en esos actos de conciliación, ofrezca esa indemnización. Ahí sí, esa indemnización no va a tributar tampoco en la declaración de la renta del trabajador. Pero aquí sí es importante que el trabajador, para poder recibir esa indemnización en caso de un despido disciplinario, tiene que hacerlo en sede judicial, en el acto de conciliación, y así no tributará absolutamente nada, siempre y cuando esté por debajo de los 180.000 euros de tope para esa exención de tributación. Y bueno, debemos decir que no existe ningún problema para que la empresa y el trabajador puedan acordar una indemnización que esté por debajo al despido improcedente. Pueden acordar la indemnización que quieran, aunque se reconozca la improcedencia del despido en esa sede judicial, en ese SMAC. Esta, aunque sea inferior al despido improcedente, tampoco tributará en la declaración de la renta. Pero antes de seguir, ya sabes, este vídeo está patrocinado por OptiRenta, que es esa empresa que se dedica a hacer declaraciones de la renta, que se dedica a ayudarte a que no pagues de más en esa renta. Y lo puedes aprovechar ya mismo para esta renta 2024. Están hablando de reducciones de entre 200, 300, 400 euros en el mejor de los casos en tu declaración de la renta. ¿Por qué? En algunos casos porque no hacemos la renta pensando que como no estamos obligados, bueno, pues en muchos casos es que nos toca devolver. Entonces hagamos la declaración de la renta y que nos devuelvan el exceso. Y en la mayoría de los casos porque no hemos aplicado todas esas deducciones a las que tenemos derecho. Por eso, muy importante, 50 profesionales se encargan de absolutamente todo en OptiRenta y conseguirás no pagar de más en la declaración de la renta. Aquí tienes los enlaces. Ahora sí, seguimos. La indemnización por el despido improcedente. A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que el despido improcedente es una calificación del despido. En ningún caso la empresa debería despedir a un trabajador reconociendo en la carta que es un despido improcedente. Lo que se debe hacer es, bueno, pues hacer un despido objetivo o hacer un despido disciplinario y después que sea en sede judicial, en el acto de conciliación, donde pues se llegue a un acuerdo para reconocer la improcedencia del despido y, bueno, pues aportar una indemnización que esa sí estará exenta de tributación. Si directamente la empresa lo que declara es que, bueno, pues el despido es improcedente, ya lo declara improcedente en la misma carta, pues ahí me temo que esas cantidades sí que tendrían obligación de tributar, ya que se consideraría que es un acuerdo entre la empresa y el trabajador. ¿Y qué pasa si esto no sucede en la empresa y realmente esto no es un acuerdo de la empresa con el trabajador? Bueno, pues el trabajador debe impugnar esa extinción de la relación laboral para que esa indemnización pues realmente pase a volver a estar exenta de tributación. Así que si la empresa directamente reconoce esa improcedencia del despido, estaremos ante una indemnización que sí que tiene que tributar en la declaración de la renta. Si la empresa lo que hace es un despido objetivo o disciplinario y después es en sede judicial o en la conciliación donde reconoce la improcedencia y se procede a acordar esa indemnización, en ese caso ya no tendríamos que tributar. Y si esto nos pasa porque la empresa, pues en la carta de despido dice que está haciendo un despido improcedente, que a veces pasa, pues el trabajador lo que tiene que hacer es impugnar esa extinción de la relación laboral para conseguir que esa indemnización no tribute. Hablamos siempre de indemnizaciones por debajo de los 180.000 euros. Indemnización por fin de contrato temporal. Bueno, pues esta indemnización sí que tiene que declararse en la declaración de la renta o sí tiene que tributar al IRPF, mejor dicho, ya que además en este caso, bueno, pues suele ser la empresa la que ya en el mismo documento de finiquito pues está añadiendo esa indemnización y está produciéndose esa retención de IRPF sobre esas cantidades. ¿Y qué pasa con la tributación en caso de despidos colectivos, en caso de ERES? Bueno, pues estamos en la misma circunstancia. Esa indemnización no va a tributar en el IRPF a menos que supere los 180.000 euros y entonces tributará por el exceso de esos 180.000 euros. Si la extinción viene motivada por un cambio sustancial en las condiciones, pues esta indemnización, si no es superior a los 180.000 euros, no tributará
al IRPF. Debemos saber que bueno, pues son 20 días con 9 mensualidades máximo que no van a tributar al IRPF para el trabajador. Si estamos hablando de una indemnización por cambio de centro de trabajo, pues igual no va a tributar y estaríamos hablando de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Pero ojo, esta exención de tributación tiene que ver con una condición fundamental y es una desvinculación real y efectiva con la empresa. Si nos vuelve a contratar la empresa, tendremos que tributar por esa indemnización que recibimos en su día. Y no hablamos solo de la empresa, sino de cualquier empresa dentro del grupo empresarial en el que estemos trabajando. ¿Cuál es el periodo? Bueno, pues son 3 años el tiempo que tenemos que dejar pasar para que nos vuelva a contratar la misma empresa y no tener que tributar por esa indemnización. ¿Y cómo debo declarar esta indemnización en la renta? Bueno, pues ya habéis visto que hay fundamentalmente 4 casos en los que vamos a tener que tributar por esa indemnización. El primero es cuando se termina ese contrato temporal, pero en ese caso no vamos a tener que hacerlo en la declaración de la renta porque ya en el propio finiquito la empresa lo estará añadiendo al finiquito y en consecuencia ya tendremos la retención y ya estará perfectamente declarado ante la agencia tributaria. Sin embargo, si por ejemplo es una cantidad que de los 180.000 euros, ese exceso lo tendremos que declarar como renta del trabajo, pero hay que tener en cuenta, muy importante, que podríamos aplicar ese 30% previsto en el artículo 18.2 de la LIRF. También, si la empresa, bueno, pues en la carta de despido nos ha puesto que es un despido improcedente, pues ahí tendremos que tributar por esa indemnización si no hemos tomado las medidas necesarias para impugnar ese despido y hacer que nuestra indemnización no tenga que tributar en el IRPF. Y también, si hemos recibido pues, un despido objetivo, pero que ha sido un despido objetivo mejorado y ha superado lo que sería el despido improcedente, pues en ese caso, ese exceso también lo vamos a tener que declarar como renta del trabajo en la declaración de la renta. No hay una casilla específica, simplemente se añaden esas cantidades a las rentas del trabajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante este vídeo, que te sirva para tener claros los conceptos a la hora de hacer la declaración de la renta y yo te voy a pedir lo que te pido siempre. Que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que tienen que ver con la declaración de la renta, con los finiquitos, con impuestos, con emprendedores, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.